Eh, bueno, tener que contarles algo, y es que yo tenía preparado un sermón. Ustedes saben que la iglesia está pasando una dificultad económica. Y bueno, está pasando dificultad económica porque no están subiendo los precios del alquiler y todo lo demás. Pero la verdad es que ayer por la noche el Señor me dijo, este no es el tema de este domingo, así que no vamos a hablar de dinero ni de economía. Pero le pedí al Señor palabra y me vino muchos textos que quizá podamos leer todos juntos con respecto a la esperanza y también el silencio del cielo. Yo no sé si le ha ocurrido alguna vez, pero no es nada agradable y no es nada hermoso, no es nada entendible el hecho de que algunas veces oramos a Dios y recibimos un sí, o oramos al Señor y recibimos un no. Y eso es, bueno, lo entendemos. Dios dice algunas veces que sí, otras veces dice que no. Pero cuando el Señor no responde, cuando el cielo se cierra y no hay voz, no hay sonido, no hay nada, no hay respuesta, entonces es cuando viene a nosotros la angustia, el temor. ¿Qué está pasando? No me está diciendo que sí, no me está diciendo que no, Dios no me responde. Y empieza el enemigo a atacar nuestra fe, empieza el enemigo a debilitarnos, porque pareciera como que Dios no está oyéndome. Yo no sé si les ha pasado eso, pero algunas veces pasa en la vida y es algo que compunge, es algo que te deja el corazón. No sé lo que Dios está haciendo. Y es algo muy especial cuando Dios guarda silencio. Y cuando el Señor guarda silencio, bueno, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo respondemos? No hubo un sí, no hubo un no, es simplemente silencio. Yo no sé si les ha ocurrido, pero cuando Dios guarda silencio, pareciera como algo tremendo va a ocurrir. Si miramos en Apocalipsis, en el capítulo 8, se nos habla de eso. Capítulo 8 de Apocalipsis, el verso 1 dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Se imaginan? Es difícil imaginar. El cielo es el lugar donde hasta el aire, cuando sopla, si sopla el aire en el cielo, hasta el aire es musical. En el cielo todo alaba, todo proclama la gloria y el nombre del Señor. Y que en un momento determinado se haga silencio completo en el cielo, tiene que ser algo sobrecogedor. Ni la alabanza de los ángeles ni de los querubines se oía. Hubo silencio completamente. Y dice el texto, media hora de silencio hubo en el cielo, como media hora de silencio. ¿Sabe eso lo que significa? Que después iban a sonar un montón de trompetas. Iba a haber mucho ruido, iba mucho dolor, gemido, quebranto, pero también alabanza. Y cuando el silencio, no sé si le ha pasado, pero a veces cuando uno está en completo silencio, de repente hasta te sobrecoge, porque no es fácil que estemos en un silencio absoluto. En una ocasión entré a un estudio de radio que está en una de las iglesias de aquí de Málaga y cerraron la puerta. Y pareciera como que en los oídos notaron la presión y de repente casi empecé a escuchar las palpitaciones de mi corazón, porque era un silencio absoluto. Es un estudio de radio y claro, cuesta un trabajo. Qué extraña sensación cuando hay silencio absoluto. Y qué extraño cuando hay silencio absoluto de parte del cielo. Hay un problema, hermanos. El enemigo siempre quiere usar incluso lo bueno de Dios para
traernos temor, para traernos desaliento, desesperanza. En el libro de Isaías, en el capítulo 30, nos habla de esperanza. El capítulo 30 de Isaías, les voy a leer un pasaje del verso 18 en adelante. 18 dice así: así ha dicho el Señor. Estaba en Jeremías. Isaías. Sin embargo, el Señor esperará para tener piedad de vosotros. A pesar de todo, será exaltado y tendrá de vosotros misericordia. Porque el Señor es Dios justo. Dichosos todos los que confían en Él. Ciertamente, pueblo de Sión, que moras en Jerusalén, nunca más llorarás. Pues el que tiene misericordia se apiadará de ti y te responderá al oír la voz de tu clamor. Aunque el Señor os dará pan de congoja y agua de angustia, con todo tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá: este es el camino, andad por él y no os desviéis a la derecha ni a la izquierda. Cuando el Señor nos habla, nos muestra camino. Pero hay algo que ocurre cuando no oímos la voz de Dios, y es que pareciera como que hemos perdido toda esperanza. Pero nos dice Isaías: el Señor esperará para tener piedad de vosotros. ¿Y cómo es eso? Dios tiene otros tiempos distintos a los nuestros. El problema es cuando creemos y queremos que Dios lo haga, y lo haga ya, en cualquier momento que nosotros nos acercamos y pedimos. Los tiempos de Dios son distintos a los nuestros, pero Dios tiene misericordia de nosotros. En Romanos, que tenemos ahí el verso, el Romanos capítulo 5, se nos mencionan muchas cosas sobre la esperanza que a veces nos desalienta y perdemos. Dice Romanos, desde el capítulo 4, verso 18, Romanos 4, 18. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Saben lo que eso significa? Esperanza contra esperanza. Es el anhelo del corazón que espera en Dios, pero que también la lógica nos dice que no puede ser. Y hay una contradicción, y el Señor dice que Abraham fue un hombre que esperó contra toda esperanza. ¿Qué significa eso? Que él tenía esperanza y que sería hecha, y que le sería hecho padre de muchas naciones conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y miren lo que ocurrió. Dice: y su fe no se debilitó ni al considerar su cuerpo ya cercano a la muerte, pues tenía casi 100 años, ni la matriz estéril de Sara. Tampoco dudó con desconfianza de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe y dio gloria a Dios. Miren, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por eso también su fe le fue tenida en cuenta por justicia. Pero no solo con respecto a Abraham, a él se escribió lo que le fue tenida en cuenta, sino también con respecto a nosotros, a quienes igualmente ha de ser tenida en cuenta. Es decir, a los que creemos en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Ahora pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y miren lo que dice: y nos enorgullecemos en la esperanza de la gloria de Dios. Si hay algo de lo que puedes presumir, enorgullecerte, es de
la esperanza que tienes en Dios. Nos enorgullecemos de la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos enorgullecemos en las tribulaciones que sabemos pues sabemos que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce carácter probado y un carácter probado produce esperanza. Y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Bueno, y hay más, dice el verso 11, y no solo esto, sino que también nos enorgullecemos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Hay motivos para estar orgullosos de la fe que tenemos, de la esperanza que Dios nos ha dado. Hay motivos para estar orgullosos, no solamente de que tenemos una esperanza gloriosa, sino también de que tenemos tribulaciones. Nos orgullecemos, dice, en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque la tribulación produce paciencia. Y sabemos que la paciencia produce en nosotros un carácter probado. Y ese carácter probado produce más esperanza. Y esa esperanza no nos avergüenza, como dice la traducción antigua, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que si esperas en Dios, incluso cuando esperas contra toda esperanza, puedes seguir confiando. Y cuando esperas y te enorgulleces incluso por las tribulaciones, es que Dios está trabajando. Pero el problema está en que nuestra mente no entiende cómo funciona Dios. Y Dios entonces guarda silencio. Y los silencios de Dios es lo más difícil, porque Dios te puede decir un sí o un no y uno lo acepta. Pero cuando Dios no habla, ¿qué ocurre cuando Dios no dice nada? Tenemos que hacernos fuertes en la esperanza y en las promesas que nos han sido dadas. Como Dios le dio una promesa a Abraham y él creyó, esperanza contra esperanza. ¿Saben una cosa? Marcos 15:34 dice, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y saben cuál fue la respuesta? Silencio. Silencio. Dios no le respondió. Verdaderamente no le respondió porque Dios no le había abandonado. Pero el Señor se sentía abandonado. ¿Saben por qué? Porque Él estaba allí en obediencia, no porque tuviese que morir, porque no había cometido pecado. Él estaba allí por obedecer al Padre. Y cuando más lo necesitaba, buscó al Padre por todas partes y no lo veía. Y lo clamó a Él y tampoco lo sentía. Algunos teólogos dicen, es que Dios es tan santo y como Él estaba llevando el pecado de todos nosotros, pues Dios no podía soportar el pecado. Mire, eso son chorradas. Dios no es tentado por el pecado, ni Él tienta a nadie, dice la Escritura. A Él el pecado no le afecta para nada. Él es 3 veces santo. No, Él no lo veía porque Él estaba llevando el pecado de todos nosotros. Pero el pecado nos impide ver a Dios. El pecado nos impide oír a Dios. Y a veces cuando Dios no responde ni a su Hijo amado, ¿qué estará ocurriendo? ¿Saben una cosa? El silencio de la palabra, porque Cristo es la palabra, y clamó a gran voz y dio un grito tremendo. El silencio de Dios en frente al Calvario era sencillamente que Él tenía un plan mayor. Y por medio de ese silencio, dejando al Hijo padecer la tribulación que nos correspondía a nosotros,
alcanzó eterna salvación para todos los que esperan en Él. Así que a veces el silencio de Dios es porque Él tiene algo más grande para cada uno de nosotros. Y entenderlo así es aceptar su perfecta voluntad, la entendamos o no la entendamos. Pero el Señor es el que a veces guarda silencio. Y cuando no nos dice ni sí ni no, tenemos que aprender a decir, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. ¿Por qué? Porque seguro, porque la esperanza que nos ha sido dada no nos avergüenza. Seguro que hay algo más glorioso, que hay algo que viene detrás. Porque cuando llega la muerte, ¿no hay nada más? No, nosotros creemos, nuestra hermana Jennifer está ahora paseándose por calles especiales hechas para ella. Está en contacto con el que le amó y la redimió. Y está mucho mejor que nosotros. Ahora, nosotros estamos aquí y no nos entendemos muchas veces porque mi oración parece que no ha sido contestada. Parece. Pero es que Dios tiene mayores propósitos. El silencio en la cruz trajo eterna salvación. Y era el silencio. El diablo pensó que había conseguido acabar con aquel que es la palabra. El diablo pensó, hemos terminado con aquel que es la palabra, el verbo. Pero ese silencio de la palabra era lo que trajo redención completa. Por lo tanto, nosotros tenemos que gloriarnos en esa esperanza. Y nos enorgullecemos en la esperanza de la gloria de Dios. No solo esto, sino que también nos enorgullecemos en las tribulaciones. Porque el plan y el propósito de Dios es crear en nosotros la vida de su Hijo completamente. Y los que se fueron antes que nosotros es porque ya cumplieron su etapa y Dios los llama. Pero los que estamos aquí tenemos que aprender de las tribulaciones la paciencia. Y de la paciencia tenemos que seguir aprendiendo el carácter probado en todo. Porque el Señor fue probado en todo. Y ese carácter probado produce una esperanza que no avergüenza. Esperaré en el Señor. ¿Recuerdan al salmista David? Alma mía, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Hay alguien en quien podemos confiar completamente. Y ese es el ejemplo del maestro. No lo veía, no lo sentía, pero seguía confiando. No lo oía, se sintió abandonado. Pero ¿saben una cosa? Estaba produciendo el milagro más grande de todo el universo. El Creador se hizo criatura y la criatura aceptó la muerte en sí misma para darnos su vida. Y la vida de Jesús, cuando uno la recibe, entra en nosotros. Y esa vida no es como la que recibimos de Adán. Es la vida del postrer Adán. Y como está escrito, el primer Adán, en 1 Corintios 15:45, el primer Adán fue hecho un alma viviente, pero el postrer Adán, espíritu que da vida. Y cuando ese Cristo Jesús entra en nosotros, nos dio su vida. Y ya no hay más muerte. Sí, hay una muerte temporal, hay un paso. Pero para los que esperan en Dios, no han muerto para siempre. Han pasado de esta vida a la vida permanente, a la vida perdurable, a la vida que el Señor ganó para nosotros. Y por eso no nos avergonzamos de esperar en Dios. Y por eso seguimos esperando en Dios. Primera de Pedro 1:3 nos da una clave.
Esta segunda. Estoy estrenando Biblia y las páginas no salen. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia y por la resurrección de Jesucristo de los muertos, nos hizo renacer a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, inmaculada e imperecedera, herencia que está reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que ya está preparada para ser manifestada en tiempo real. Por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si el oro que es perecedero se prueba con fuego, ¿cuánto más vuestra fe, que es de más valor, debe ser sometida a prueba? Así, al ser probada vuestra fe, se convertirá en motivo de alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. Vosotros lo amáis sin haberle visto, y que creéis en Él aunque no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, pues estáis alcanzando la meta de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Qué significa esto? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y por la resurrección de los muertos de Jesucristo nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Tu esperanza está viva o te desanimas cada vez que parece que los cielos no responden? ¿Tu esperanza es una esperanza viva que te permite estar orgulloso de lo que espero? Sé en quién he confiado, sé en quién espero. Sé que su nombre se llama Jesús, el que venció a la muerte. Sé que tengo eternidad con Él. Mi esperanza no está muerta. Y uno puede decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de la muerte de Jesucristo y su resurrección me ha hecho tener una esperanza viva, que es incorruptible, inmaculada e imperecedera. Nuestra esperanza no es la esperanza en el sistema del mundo. Espero conseguir algo, espero si las cosas me van bien, si Dios me ayuda. No, nuestra esperanza es una esperanza, dice, incorruptible, es decir, que no se pudre. A veces tenemos que meter las cosas en la nevera para que no se echen a perder, pero aún si las dejan mucho tiempo en la nevera también se echan a perder. La esperanza que es viva no se pudre porque tiene vida en sí mismo. Pero dice también que la esperanza no solamente que no se pudre, que es imperecedera, nos dice que es una esperanza que, no sé cómo llamarlo, una esperanza incorruptible, en otra palabra dice incontaminable. Es decir, que no puede venir partículas de corrupción que pueden envenenar o estropear toda esa esperanza. La esperanza viva no se corrompe, no se pudre, pero tampoco es contaminable. Es decir, espera en Dios. Y esa esperanza sigue ahí. Yo me voy a hacer viejo. Yo voy a morir un día, si el Señor no viene antes. Pero la esperanza sigue siendo una esperanza viva. Mi esperanza sigue siendo la esperanza de aquellos que han conocido quién es aquel que resucitó de los muertos. Es una esperanza inconmensurable, es decir, incorruptible e imperecedera. Y esa herencia está preparada para nosotros, los que creemos. Amados, no quiero tomarme mucho tiempo, pero entender que a veces
Dios no está sujeto a nosotros, sino que tenemos que aceptar su sí, su no y también su silencio. Pero que los silencios de Dios son aquellos que van a traer algo más grande para nosotros o para aquellos que amamos. Porque cuando el Señor cayó, cuando el cielo se cayó, cuando no había palabra, el verbo estaba en silencio. No estaba expresándose, pero estaba consiguiendo eterna redención para los que confían en Él. Por eso es que dice la Escritura que el verbo se hizo carne y fue a la cruz y fue muerto y sepultado y bajó a los infiernos y al tercer día se levantó de entre los muertos. Jesús es el que da esperanza. No tenemos una esperanza pobre o muerta, tenemos una esperanza viva. Y un día vamos a ver a aquellos que nos precedieron. Y un día vamos a verlo descender en gloria. Y un día vamos a poder decir, me alegro, me enorgullezco de haber esperado en ti, Señor, porque tú eres digno de confianza y mi esperanza está puesta en ti. Y uno agacha la cabeza y dice, cuánta misericordia tuviste conmigo y cuánta paciencia tuviste conmigo. Cuando no entendía, seguías amándome. Cuando me revelabas, seguías teniendo paciencia. Tú eres el Dios en quien puedo confiar. Iglesia, nosotros tenemos que hacer una cosa en medio de las circunstancias difíciles. Poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él menospreció el oprobio y todo aquello que le echaron encima y fue hasta el Calvario y venció con su muerte al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. ¿Por qué miramos a Jesús? Lo miramos porque sabemos que podemos confiar. Porque al final de cuentas, cuando el Señor dijo, ¿por qué me has desamparado? Bueno, no le había desamparado porque Pablo dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. O sea, el Padre no lo había dejado. Pero hay que entender una cosa. Él no lo veía, él no lo sentía. Pero ¿sabe la clave de todo el sacrificio de Jesús? Pues sencillamente que cuando todo estaba hecho y sintió que ya estaba agotado y que tenía que entregar la vida, porque podía haber estado allí días y años colgado, porque tenía vida eterna, no había pecado, pero sintió que ya había cumplido con la tarea de absorber el pecado del mundo con su sangre. Entregó su espíritu, pero antes de hacerlo le dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y saben una cosa, él estaba diciéndole a aquel que no veía, a aquel que no sentía, a aquel que parecía que le había abandonado, le estaba diciendo, yo sigo confiando en ti y en tus manos entrego mi espíritu. Y el padre dijo, este es mi hijo, este no se puede quedar en la tumba. Es imposible que el santo vea corrupción. Y lo levantó al tercer día. Porque toda la búsqueda de Dios siempre fue la misma. Que el hombre pudiera tener y la mujer una íntima comunión con el Señor. Pero ya hemos dicho muchas veces que tú no puedes tener intimidad con alguien de quien no te fías. ¿Cómo te vas a acostar con alguien que aquí te puede dar una puñalada? Es difícil, es muy difícil. Y nosotros no pudimos tener comunión íntima, que era el propósito de Dios cuando nos creó, precisamente porque no confiamos que Él era santo, que Él era justo, el que estaba diciendo la verdad. No, creímos la mentira de la serpiente. Pero, gracias a Dios, vino alguien que confió en Él hasta más allá de la muerte. Y ese es el que restauró la confianza de Dios en el hombre y del hombre en Dios. Y por eso nosotros en Cristo y con Cristo en nosotros
podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y hallar ayuda, el oportuno socorro, porque Él aceptó confiar en el Padre aún más allá de la muerte. Y le dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu, aunque no te veo, aunque no te siento y aunque parece que me has abandonado. Y eso restauró la posibilidad de que nosotros volvamos a tener comunión con Él. Una comunión que no está basada en mi fe, sino en Jesús, que tuvo la fe suficiente para creer que Dios era poderoso para levantarlo de entre los muertos, aunque Él no lo veía, aunque Él no lo sentía, aunque Él sentía que lo había abandonado. Ese Jesús es el que nos puede llevar hasta el mismísimo presencia de Dios y abrió un camino nuevo y vivo para poder acercarnos al Padre. Es decir, gracias por haber enviado a tu Hijo. Gracias por haberme amado tanto. Gracias por haberme revestido del Hijo de Dios. Dice Pablo: revestidos del nuevo hombre. Y el nuevo hombre es aquel que ha experimentado quebranto y ha aprendido la paciencia. Y es aquel que ha aceptado que la vida de Jesús no es solamente jiji, jaja. La vida de Jesús es también el agachar la cabeza y decir: hágase tu voluntad en mi vida. Y cuando eso ocurre, estamos viviendo en el poder del Espíritu. Y esa esperanza es viva y no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Dios te ama, Dios me ama, y la mayor muestra de amor no es solamente que envió a su Hijo, es que además mandó a su Espíritu para ti y para mí. Y cuando nosotros recibimos la vida de Jesús, en nosotros entra en nosotros el Espíritu. Pero hay una cosa que tenemos que entender: necesitamos más de ese Espíritu. Necesitamos ser llenos, necesitamos plenitud de vida. Y eso se consigue dejando que sea el Espíritu quien nos dirija, quien nos controle, quien nos gobierne. Y a veces, claro, pues pasaremos por tribulaciones, pero Pablo dice: gozaos también en medio de la tribulación. ¿No lo dice eso Santiago también? Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin tener duda alguna. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es llevado de un lugar para otro. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Eso dice Santiago capítulo 1. Entonces, claro que es un golpe, ¿no? Pensar, y yo me lo tengo que aplicar. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Bueno, Señor, este lenguaje no es tan agradable, no entendemos. Que me alegre cuando tengo problemas y luchas y dificultades. Gozaos, porque es grande vuestro galardón en los cielos. Así que me tendré que aprender a gozarme en medio de las tribulaciones. Sí, pero eso produce en nosotros un mayor y más excelente peso de gloria. Un mayor y más excelente peso de gloria. Cuando me gozo, no en mis circunstancias, no en mi vida, sino me gozo en Él. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Agárrate a ese gozo. Seguiré gozándome en medio de las tribulaciones, porque tú estarás conmigo. Tu vara, tu callado me infundirán aliento. Prepararás la mesa delante de mí en presencia de los que me angustian. Que significa que no habrá enemigo que se acerque a mí y no vea que Dios prepara mesa delante de mí y le cierra la boca al enemigo. ¿Por qué? Porque Él es
digno de toda alabanza, de toda adoración, de toda honra, de toda gloria. Y hay unas circunstancias, es verdad, a veces se nos altera todo cuando parece que el cielo se ha callado. Pero cuando parece que el cielo se ha callado, lo que está ocurriendo es que Dios está obrando algo más grande. Y ese algo más grande es importantísimo. Es Dios trabajando en nosotros. Y aún más, no es que Dios quiere trabajar solo en ti, sino es que además quiere trabajar a través de ti, usándote para su gloria. Pero tenemos que aprender a decir, hágase tu voluntad. Y a veces no nos gusta porque todavía el viejo hombre se resiste. Pero si nosotros decimos, hágase tu voluntad y me gozaré en ti, en tu voluntad, Señor. ¡Wow! Entonces está por ver la iglesia que se levanta, aquella que dice, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en nosotros, en esta iglesia, en nuestro pueblo, en nuestras vidas, como se hace en los cielos. Y entonces el enemigo de nuestra alma, aquel que quiere destrozarnos y aquel que no quiere que nosotros participemos de la primera resurrección, aquel que quiere robarnos lo más precioso que nos dio el Padre a su Hijo, ese ya está derrotado. Aleluya. Va a llegar el día, como Pablo decía, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque Cristo ha vencido ya. Que lo entendamos, que la muerte ha sido vencida. Que el Señor volverá con sus santos ángeles a rescatar a lo que quede de su iglesia aquí para llevársela con Él. Que el diablo ha sido derrotado. Yo me acuerdo de la primera profecía que vino de la boca del Padre en el huerto del Edén, en capítulo 3 de Génesis, ¿no? Y le dice, tú le morderás en el calcañar, tú le morderás en el talón, pero Él te pisará la cabeza. Desde entonces el diablo atacaba a todas las mujeres posibles, porque claro, no vaya a ser que de alguna de ellas venga el Mesías, pero vino el Mesías prometido. Nació, lo mató y cuando pensó que había vencido, resultó que estaba conquistando los poderes del infierno. Se cumplió la profecía. Le pisó la cabeza a aquel que tenía el poder de la muerte. Con su muerte venció la muerte. Por eso no me avergüenzo de la esperanza que tenemos, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Qué significa eso? Significa sencillamente que te amó tanto que entregó a su Hijo por ti. Y aquel que es Dios de amor, en la segunda persona, Cristo Jesús, entró en tu vida y derramó su amor en ti. Por eso no nos avergonzamos, porque tenemos una esperanza viva. No nos avergonzamos porque ha derramado su amor en nosotros. No nos avergonzamos porque sabemos en quién hemos creído. Jesús el Mesías, el vencedor de la muerte. Amados, no hay mucho más que decir. Dios sigue estando en control. Cuando no lo veía, cuando no lo sentía, cuando no lo oía, seguía estando en control. Y siguió confiando en Él porque sabe quién es el que tiene el control de todas las cosas. Nuestra vida, nuestro futuro está en Él. El Señor lo dijo, dice la Escritura, que Él lleva nuestro nombre esculpido en las palmas de sus manos. Ahí Él lleva tu nombre escrito. Es imposible que te olvide. Hay que entenderlo, es extraño que habiendo resucitado con un cuerpo de gloria, todavía lleva las marcas y en las manos y en el costado, para testificar que es Él, que no es otro.
Es el que fue traspasado y sus manos siguen mostrando que venció a la muerte. El resucitado. Por eso, en este día, aunque yo había pensado hablar de otras cosas, el Señor me dijo, tienes que hablar de la esperanza que hay en nosotros, que hay en vosotros. Gloria a Dios por esa esperanza. Jesús es tu esperanza. Amén. Jesús es en quien tú puedes confiar completamente. Amén. Y es verdad, hay tribulaciones, pero eso es solamente temporal. La vida permanente que está en nosotros va a continuar. Y las tribulaciones serán aquellas cosas, como Pablo decía, nos enorgullecemos de las tribulaciones. ¿Por qué? Porque está transformándonos, formando el carácter. No es fácil. A nadie le gusta que lo cambien. Vamos a decir la verdad. Pero todos necesitábamos que nos cambiara. Y Él vino y empezó el trabajo. Y el día que su trabajo en nosotros haya terminado, pues también nos dirá, vente conmigo. Porque donde yo estoy es donde quiero que vosotros estéis también. Así que mientras estamos aquí, estamos confiados en esa esperanza de que el que empezó en nosotros la buena obra no parará hasta cumplirla completamente. Y por eso seguimos aquí, porque todavía le queda un trabajo por hacer en nosotros y a través de nosotros, para su gloria. Le damos gracias al Señor por la esperanza que nos ha dado. Vamos a decirle gracias en un momento. Y si no has experimentado la esperanza que desciende del cielo y entra en tu vida para convertirse en una esperanza viva en ti, pues hoy es un buen día para decirle, Señor, yo quiero esa esperanza de vida eterna, de vida perdurable, de vida permanente. Oramos al Señor. Padre, gracias por haber enviado a tu Hijo. Gracias porque cuando estábamos desesperados y sin esperanza, tú mandaste a Jesús, el Mesías. Y Él cargó sobre sí el pecado de todos nosotros. Y por causa de ese pecado experimentó la soledad más absoluta que haya experimentado un ser humano. Experimentó el abandono de aquel que había tenido comunión con Él desde la eternidad. Y nosotros, Señor, te damos gracias por haber aceptado ese sacrificio. Gracias por haber llevado la soledad sobre ti. Gracias por haber llevado nuestro pecado sobre ti. Y gracias por ser el autor de una nueva esperanza. Por eso nos gozamos en nuestras tribulaciones, porque estás perfeccionándonos hasta el día de tu venida. Señor, ayúdanos a gozarnos tanto en la esperanza como en las tribulaciones, para que en todo en nuestra vida tu nombre sea glorificado y exaltado. Te adoramos, Señor Jesús, porque has amado tanto que diste tu vida por la iglesia. Nos has amado tanto que estuviste dispuesto a ocupar nuestro lugar. Te damos gracias porque nos has amado tanto que has derramado tu Espíritu Santo y tu amor en nuestros corazones. Te bendecimos, te adoramos y te decimos gracias por el Consolador que nos consuela y que está a nuestro lado en los momentos difíciles. Te damos gracias, Señor, te adoramos, te bendecimos y miramos al futuro con esperanza, sabiendo que el que empezó la buena obra no parará hasta que la haya cumplido completamente en nuestras vidas. Sigue trabajando, Espíritu Santo, en nosotros para que lleguemos a ser la iglesia que trae gloria a tu nombre, al nombre de Jesús, para que podamos ser la iglesia
que se lava, se limpia y se reviste de vestiduras blancas para esperar al Mesías de nuevo. Queremos ser la iglesia que te recibe. Bendito Señor, madúranos hasta cumplir tu perfecta voluntad en nosotros. Y en aquellos momentos en los que no entendamos el silencio, ayúdanos a creer que tú estás callado porque estás operando para bien. Porque tus silencios también son sanos y llenos de amor para nosotros. Por eso oramos y bendecimos tu santo nombre, Señor Jesús. Bendecimos su santo nombre y damos gloria a Él, ahora y siempre en la iglesia. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.